En la sesión anterior resaltábamos la importancia de ver y de tomar la escritura, la palabra del Señor, como una unidad. Y explicaba yo la importancia también de ver cómo la escritura se interrelaciona en sí misma. Todas los capítulos y todos los aspectos de la Biblia se van interrelacionando entre sí y todo apunta a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y yo terminaba diciendo que el mensaje de toda la Biblia es el Señor Jesucristo y su obra en la cruz y su resurrección gloriosa. Él es la clave hermenéutica de la Biblia, aquel que interpreta la Escritura. Si nosotros tomamos la persona de Jesucristo y la sacamos abstractamente de la historia de la Biblia, entonces no nos queda ningún mensaje. La sustancia, el propósito mismo está en él. Yo recuerdo cuando yo era un joven cristiano, un joven creyente, estaba en el colegio, también en la universidad, y yo tendía a leer la Biblia como forma totalmente desconectada, separada. Sí, yo leía los evangelios, leía las cartas apostólicas, paulinas, las cartas de Juan, las de Pedro, etcétera, etcétera. Pero no podía ver exactamente la relación entre una y otra, y menos aún, eso es en el Nuevo Testamento, y menos aún me costaba mucho ver la interrelación entre lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento con todo lo anterior, es decir, el Antiguo Testamento, de Génesis en adelante. Y no lograba ver cuál era la interconexión, el mensaje central. Sí, yo veía que había un mensaje que hablaba de salvación, pero más allá, la tendencia era, no es verdad, a tomar pasajes aquí, allá, y sencillamente no ver la coherencia en general. Y más aún, cuando uno, por ejemplo, mi propia impresión era que a veces uno buscaba y decía, bueno, a ver, vamos a ver dónde de alguna manera el Señor Jesucristo está profetizado en el Antiguo Testamento. Y entonces uno iba, ¿verdad? Y lo típico era que uno iba a un pasaje como por ejemplo Isaías, digamos, a ver, lo típico que se hablaba de los pasajes mesiánicos. Y decíamos, Isaías capítulo 9, nacimiento y reinado del Mesías. Claro, ahí estaba el Señor Jesucristo entre medio de todo lo que estaba allá. Y entonces uno era muy selectivo y entonces se tendía, ¿verdad?, a tomar la Biblia desconectadamente, sin una coherencia. Pero en realidad, fíjese, mire lo que voy a decir, tanto el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento de Génesis en adelante y todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia es mesiánica en el sentido de que habla de el Mesías, habla del Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo esto más adelante. Todo el Antiguo Testamento es una prefigura de el Evangelio completamente revelado en el Nuevo. Todas las instituciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, como el templo, como la monarquía, como los jueces, como los liderazgos, los reyes, todos son una prefigura del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entonces entender la progresión histórica y revelación progresiva en la escritura del Antiguo Testamento como una prefigura del Nuevo. ¿Por qué? Porque todo está centrado en el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, en ese sentido, es parte del Evangelio. Nosotros podemos decir que podemos evangelizar con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es parte del Evangelio, es el fundamento del Evangelio ya completamente revelado, cumplido en los tiempos del Señor Jesucristo, como cuando Él decía, ¿verdad?, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed
arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces él mismo está haciendo esa conexión de ver la Biblia como un todo, como una coherencia histórica teológica, no desconectada. Entonces es el Evangelio en sí el centro del mensaje, es el centro bíblico teológico. Por supuesto, nosotros también entendemos y sabemos que existen distintos tipos de variedad literaria en la Biblia. No es lo mismo leer la literatura, por ejemplo, del Génesis comparada con la literatura o prosa poética hebrea de los Salmos, por ejemplo, o los Proverbios, literatura sapiencial, los Proverbios, Job. Son distintos tipos, géneros literarios que tenemos que respetarlos para un correcto entendimiento e interpretación de la escritura. También en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios. No es igual el tipo de literatura de los evangelios que de los hechos de los apóstoles, por ejemplo, o de las epístolas paulinas, o de la literatura apocalíptica que encontramos en Apocalipsis, también en partes de los libros de Ezequiel o de Daniel. Es un tipo especial de literatura que tenemos que ver la forma de acercarnos a ese tipo de literatura de la forma correcta, para encontrar esa unidad y unicidad que existe en el mensaje completo de la Biblia. Ese mensaje, por lo tanto, nos habla, por ejemplo, de aspectos como la continuidad y la discontinuidad del principio de los principios del Evangelio. Por un lado, claro, existen principios del Antiguo Testamento que continúan en el Nuevo. Los principios de, por ejemplo, la santidad de Dios, la ira de Dios, muchos de esos aspectos continúan en el Nuevo Testamento. Pero también existen aspectos de discontinuidad, en el sentido, por ejemplo, el aspecto de el pacto. Tenemos un antiguo pacto y tenemos un nuevo pacto. Sí, es también el nuevo pacto, más que la continuidad del antiguo, es el cumplimiento del antiguo. Y es el pacto completo, es el pacto perfecto en la sangre de Jesús. Bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco. Pero le pido entonces que usted reflexione en esto que acabo de mencionar en este breve video y le invito a ver entonces la tercera parte.